por las canciones, gracias por la bienvenida, Ivonne y Sebastián. Gracias por esta reflexión, Diego, muy al lugar, muy profunda, y que ojalá esto nos ayude muchísimo a reflexionar acerca del corazón que debemos tener con respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, qué especial fue la celebración de nuestros hermanos allá en Cali, junto con nosotros en Bucaramanga y diferentes partes del mundo, celebrando este aniversario, también con la congregación de Paraguay. Definitivamente el Evangelio traspasa fronteras y al igual que nuestra hermandad en Cristo, nos ayuda a mantenernos unidos. Tenemos la fortuna de contar con hermanos en decenas de países, por todo el mundo. Y algo nos une en todo el mundo. Cada uno de los hijos de Dios está luchando por hacer su voluntad, por ser valientes, por decir la verdad, por superar sus temores y dificultades y por tener la esperanza, la fe puesta en el cielo. Como dice la Escritura, esta esperanza no nos defrauda. Romanos 5:5. A propósito de tener hermanos en todo el mundo, es un hecho que muchos están viviendo fuera de su patria natal. Por diferentes motivos, actualmente en Colombia hemos recibido casi 2 millones de hermanos venezolanos. Hablo hermanos porque son una patria hermana. Estos venezolanos, motivados por el deseo de encontrar mejores condiciones, se han dispersado por diferentes partes de América e incluso del mundo. También es un hecho que Colombia es un país muy activo en lo que es la emigración. Estados Unidos es el destino más recurrente. El famoso sueño americano ha traído a miles de personas de diferentes partes del mundo a buscar oportunidades que tal vez en su lugar de residencia, en su país natal, no están al acceso o no de manera fácil. Bueno, lo increíble y animante de todo ello es que independientemente de que estés residiendo aquí o allá, tú, como cristiano, tienes una patria celestial. Y a propósito del Día de la Raza que se conmemoró en nuestro país el pasado lunes festivo, siendo nosotros ciudadanos del cielo, o sea, cristianos con una raza celestial, nos está esperando una morada eterna, esa patria que anhelamos tener hoy, el cielo. Compartir una eternidad con nuestro Señor y Dios. Es algo que nos llena de mucha alegría independientemente de donde vivamos, independientemente de nuestra patria, de nuestro lugar que nos vio nacer. Tenemos una patria celestial. Somos ciudadanos del cielo. Y es por eso que festejamos hoy el poder predicar la palabra de Dios. Nos une la sangre de Cristo. Pero claro, mientras transcurre todo esto, mientras llegamos al cielo, nos es preciso afrontar los retos de este mundo. Como lo mencioné, muchos de los motivos que han impulsado a personas a salir de su patria, mejores oportunidades, mejores condiciones de vida, huir de la violencia o de la escasez, que son bastante comunes dependiendo del país donde vienen. Como cristianos tenemos un rey y señor, y él gobierna todo el mundo. Él es el rey de reyes y señor de señores. Lo que es cierto es que hay gobernantes en este mundo, dirigentes, y muchos de ellos se creen reyes. Muchas de las decisiones y posturas que toman estos gobernantes tienen una gran influencia y generan consecuencias para millares de personas que están gobernando. Sean estos gobernantes temerosos de Dios o no, países enteros pueden ser transformados y dirigidos a rumbos que pueden traer consecuencias que a veces no son fácilmente reversibles. Ejemplos como el de Venezuela, un país tan próspero en su momento, que actualmente presenta una crisis económica que hace 30 años nadie se hubiera imaginado. Es un ejemplo, es muy real. Aquí en Bucaramanga recibimos
muchas personas que vienen de este hermano país, hermanos mismos, son de allá y se congregan con nosotros. Actualmente Estados Unidos está a puertas de nuevas elecciones presidenciales en unas pocas semanas. Para muchos, la reelección del actual mandatario representa para la nación mantener una división. Y es un riesgo para la democracia, según dicen varios expertos. Aunque sea paradójico que estas brechas políticas dividan a un país llamado Estados Unidos. Otros cuantos ven que el contendor del actual presidente o mandatario estadounidense es un riesgo también para la nación, ya que al parecer algunos expertos dicen que tiene una postura socialista, tanto así que lo han involucrado y relacionado con políticos de izquierda de Sudamérica, incluso de nuestro país, Colombia. Para no irnos muy lejos, Colombia mismo, uno de los políticos más influyentes de nuestra época actual, acaba de recibir la libertad. Y, aunque estaba en un arresto domiciliario, ahora está libre y ha retumbado unas frases donde ha mencionado lo siguiente, abro comillas, ojo con el 2022, cierro comillas, haciendo alusión a las elecciones presidenciales que ya están en mira de varios políticos para Colombia, las elecciones que se darán en el año 2022. Bueno, y ustedes dirán, ¿y es que nos vas a hablar de política? ¿Por qué esta introducción? ¿Acaso no es esta reunión para hablar de la palabra de Dios? Pues pareciera que está haciendo como un análisis político de la situación del gobierno nacional, de Sudamérica, de América misma. Claro, vamos a ver la palabra de Dios, por supuesto. Vamos a ver el ejemplo de un hombre de Dios que a pesar de vivir fuera de su patria, que a pesar de estar sometido a mandatarios paganos, a pesar de estar sometido a un jefe pagano, a pesar de la adversidad, se mantuvo firme, siendo fiel y consecuente con esa celestial ciudadanía, dando muestras de que tenía una raza diferente, características diferentes, las de un verdadero hijo de Dios. Y este ejemplo está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver apenas un fragmento de su historia, pero lo que sí es seguro es que esta porción de las Escrituras podremos extraer muchísimas enseñanzas, grandes enseñanzas y principios que podemos poner en práctica como hijos de Dios. Vayamos al libro de Daniel, que como les decía está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 6, un capítulo muy famoso. Mientras van allí, vamos a hablar un poco del contexto acerca de por qué se escribe este libro, quién era Daniel, en qué situación política estaba viviendo Daniel. Bueno, en primer lugar, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, había sido conquistado y sometido, subyugado por el imperio babilonio, por el rey Nabucodonosor, que se apoderó de Jerusalén, la capital. Y además trajo varios exiliados de rango real de Israel para que estuvieran en el pueblo babilonio. Dentro de esos estaba Daniel, un joven que fue instruido en la sabiduría de los babilonios durante 3 años y que mostró grandes capacidades administrativas, sabiduría e inteligencia como incluso ninguno de los sabios babilonios tenía. Y es por eso que Daniel resultó dentro de la configuración o el organigrama del imperio babilonio, siendo él israelita. También una estrategia política del rey Nabucodonosor para mantener el control de Israel, teniendo algo de Israel dentro del organigrama político o gubernamental, por decirlo de algún modo. Daniel estuvo en Babilonia como asistente, como dirigente del rey Nabucodonosor.
también de su hijo Belsasar, y luego el rey Darío, que es lo que vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Daniel, desde el versículo 1. Dice la escritura: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Paremos ahí un momento. Proverbios 22-29, no tienen que ir allá, dice lo siguiente: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Así que un primer principio para nuestras vidas es que independientemente del lugar donde vivamos, independientemente del jefe que tengamos o del presidente que gobierne, estamos llamados a ser buenos trabajadores, diligentes, honestos, rectos. Aunque pocos hagan el bien en el contexto en el que estemos, nosotros como hijos de Dios debemos ser luz en cada labor de nuestras vidas. Todo lo que esté en nuestras manos, buscar hacerlo bien, como para Dios y no para los hombres, sirviendo a buenos y malos, favoreciendo a justos o injustos, mostrando la bondad a creyentes y a paganos. Daniel estaba bajo el mandato ya de un tercer rey desde que él llegó a esas tierras. Reyes paganos, reyes que no consideraban que Dios, el único Dios verdadero, era digno de honra y que tenían otros dioses. Un ambiente hostil tal vez para un creyente. Pero eso no impidió que él hiciera las cosas bien y que se destacara por sus habilidades administrativas, por su gran entrega a hacer las cosas bien. Versículo 4 del capítulo 6 del libro de Daniel dice, continuemos allí: entre los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y sí, paremos ahí, es una realidad que quienes buscamos ser fieles a Dios, quienes buscamos ser rectos, justos, recibiremos persecución. Daniel la sufrió, lo vemos allí. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, la sufrió y la afrontó. Y el mismo Jesús, nuestro Señor, nos anticipó en cuanto al tema de la persecución que iba a ocurrir, y también nos motivó a que estuviéramos alegres y nos llenáramos de júbilo. Mateo 5:11 dice la escritura, no tienen que ir allá, se las leo. Es palabras de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Tal cual lo que le ocurrió a Daniel, un profeta de Dios, recibió mucha persecución. Y sí, no suena fácil, no suena como algo real, ¿verdad? Cuando te insulten, cuando te calumnien, cuando te persigan, alégrate, llénate de júbilo. Hay una gran recompensa en el cielo. Así han tratado siempre a los justos. Así que eres de una raza diferente a los que por hacer el bien se les dificultan las cosas. Pon alegría en tu vida,
porque lo que pase acá no va a importar desde que llegues al cielo. Si tenemos la esperanza puesta en el cielo, dificultades en este mundo van a ser mucho más llevaderas y, como dice la Escritura, gozaremos de paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 6 del capítulo 6 de Daniel. Dice la Escritura: formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey Darío de Persa. Y estos en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Y hay que entender que en el contexto de estas religiones politeístas o en el contexto de estas culturas, habían muchos dioses y el rey o el faraón, en el caso de Egipto, eran considerados dioses también y se les podía rendir plegaria, homenaje, tal cual como a cualquier otro dios de su cultura. Así que ellos dijeron, es la oportunidad perfecta para poder acusar a Daniel. Versículo 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Qué increíble, ¿no? Qué increíble un Daniel que en medio de un decreto real que va en contra de la voluntad de Dios, él no solo se mantiene firme haciendo la voluntad de Dios, sino que no oculta que está haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 4:6, una escritura muy conocida por todos, la voy a leer, dice así, el apóstol Pablo que le dice a los filipenses: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y fue exactamente lo que hizo nuestro hermano Daniel en ese momento crítico: orar, alabar a Dios, ser constante en su devoción al Señor a pesar de la adversidad. Y ya veremos, al continuar leyendo esta escritura, que Dios le dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cuidó el corazón y los pensamientos de Daniel. Una situación difícil. Si yo no hago lo que dice mi jefe, si yo no hago lo que dice el gobernante, se me echará, se me arrojará al foso de los leones, una muerte segura. Bueno, ¿qué harías tú? Tal cual como lo hemos hablado antes de iniciar este servicio a las 10 de la mañana. Tal como lo hablamos en el tiempo de confraternidad, has tenido malos jefes, gobernantes difíciles, autoritarios, que solo piensan en sí mismos y no en los demás, que ponen reglas difíciles de cumplir y que van en contra de tu convicción. Has tenido jefes que no dificultan, que dificultan hacer el bien, que dificultan que tú cumplas tu función. Has tenido jefes que te impulsan a decir mentiras, que te impulsan a ser corrupto. ¿Has tenido jefes así? Daniel lo tuvo. El riesgo que asumimos actualmente es que tengamos persecución o perdamos el puesto, se nos despida, se nos injurie, se nos calumnie. Este es el riesgo. Daniel afrontó uno de un calibre tal vez superior. Su propia vida sería arrojado al foso de los leones si no se ponía a adorar a un ser humano, al rey Darío.
Daniel no accedió a esto, porque era un verdadero hombre de Dios, lleno de convicción, independientemente de vivir en Babilonia, independientemente de que ahora el rey fuera persa, independientemente de haber sido exiliado, independientemente de la maldad del gobernante, él se mantuvo firme, honrando, alabando a nuestro Dios. Versículo 11 del capítulo 6. Continuemos allí. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel, refiriéndose a los sátrapas y a los gobernadores que pusieron esa trampa para Daniel, lo encontraron orando e implorando la ayuda de Dios. Fueron a hablar con el rey Darío respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Fue la respuesta del rey Darío. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey Darío, animaba a Daniel. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso de los leones. El rey la selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Y acerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Qué tal? Vayamos a Eclesiastés 8. No tienen que ir allí, se las leo. Versículo 2 de Eclesiastés 8. Dice Salomón: yo digo, obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace, puesto que la palabra del rey tiene autoridad. ¿Quién puede pedirle cuentas? El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatar las órdenes. Creo que esta escritura nos explica cómo procedió Daniel. Daniel siempre fue obediente a los gobernantes, haciendo las cosas bien. Dice la escritura que lejos de ser corrupto o negligente, era un hombre digno de confianza. Tan buen administrador fue que el rey Darío pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Pero a la vez, Daniel no defendió una mala causa, un decreto malvado que sugería que todos adoraran por 30 días a un hombre. Daniel reconoció la autoridad del rey. Quería obedecer, seguir siendo diligente a las funciones que le correspondían. Pero eso no implicaba que iba a obedecer
al rey por encima de Dios. ¿Lo verían como un rebelde? Claro. ¿Lo verían como un mal trabajador? Tal vez algunos. El rey Darío sabía que no era un mal trabajador y se propuso salvarlo. Sin embargo, como ya había emitido ese decreto, no podía ser derogado. Lo que sí hizo Daniel fue clamar a Dios. Daniel acató las órdenes del verdadero rey, el del cielo. Y dice la escritura que no sufrió daño alguno. Dios da la sabiduría para determinar cuándo y cómo acatar las órdenes, sean estas terrenales, sean estas celestiales. Yo les sugiero que le pidamos a Dios sabiduría, la que viene del cielo, la que describe la carta de Santiago. Santiago 1:5 dice que Él da generosamente y sin menospreciar a nadie cuando le pedimos sabiduría a Dios. Muchas personas se ven en conflictos en su trabajo, con jefes malos, jefes paganos, jefes que tal vez están pensando en hacer cosas incorrectas y que no les importa la convicción espiritual, la moral o la ética de sus trabajadores. Quieren cumplir con un objetivo. Y dentro de eso se ven en aprietos muchos cristianos. Muchos estamos bajo gobernantes que tal vez no son los más adecuados a nuestros ojos, que tal vez son corruptos, que tal vez dentro de sus mismos funcionarios hay mucha maldad. Bueno, eso no impide que podamos obrar con sabiduría, que podamos discernir, esto lo hago porque estoy cumpliendo la ley de Dios. Esto lo puedo hacer porque debo ser obediente a mis gobernantes. La sabiduría que viene del cielo es clara, nos permite ver las cosas de manera nítida, hacer la voluntad de Dios por encima de la de los hombres. A veces, nuestras acciones cumplen las dos cosas. Obedecemos a Dios y a los hombres, pero muchas veces no. Y tal vez, aunque no nos arrojen al foso de los leones, nos veremos en situaciones bien apretadas. Versículo 23 de Daniel 6 dice: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Wow. Esto es un reflejo, puede ser incluso una proyección de lo que va a pasar en el día del juicio final. Dice la escritura que habrá un juicio sin compasión para los que actúen sin compasión. Santiago 2:13. Estos funcionarios, queriendo librarse e inculpar a un hombre justo ante Dios e incluso ante los hombres, como lo era Daniel, como lo fue Daniel en esos 4 reinados donde él prosperó como asistente, terminaron cayendo en su propia trampa. Dios tiene el poder de defendernos, de cuidarnos, de mantenernos firmes, aunque estemos en el foso de los leones y aunque estos estén hambrientos, aunque estos sean tan fuertes que nos pueden triturar los huesos. Dios tiene el poder de defender a los hombres y mujeres que obedecen su voluntad, a los hombres y mujeres que no ceden ante la maldad de este mundo. Dios tiene el poder de hacerlo. Dios lo hace. Dios lo hará. Confiemos en Dios. Por encima de las leyes, de los gobernantes, de nuestros propios jefes. Independientemente del tamaño de la estructura, debemos honrar a Dios. Debemos alabar a Dios. Clamemos a nuestro Dios. Y Él nos va a ayudar a estar tranquilos, a tener paz. Y aunque estemos en medio de la situación más oscura y en medio de fieras, Daniel no sufrió ni un solo rasguño.
Más tarde, dice el versículo 25 de Daniel 6, más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Suena como un político, ¿verdad? Versículo 26. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Escuchen bien esto, son palabras de un rey persa, un rey pagano. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y esto fue el decreto, como les digo, que promulgó un rey pagano. ¿Cuánto impacto le generó esta situación al rey Darío de Persa? La fidelidad de Dios hacia Daniel. La fidelidad de Daniel hacia Dios. El poder de Dios. Tanto impacto. Tan profundo se vio a esa acción que escribió una ley donde reconoce quién es Dios. Tal vez a muchos, si les leemos este decreto, decretamos que se debe honrar al Dios del cielo y de la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesús, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre y su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva y hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Si tú escuchas a un gobernante así, podría sonar hasta cristiano, espiritual, temeroso de Dios. No lo era el rey Darío de Persa, no lo fue. ¿Cuánto impacto? Qué importantes son las acciones de los creyentes en medio de la oscuridad. Nuestras vidas deben mostrar la luz. Nuestras vidas deben ser tal cual como la de Daniel. Actuar con firmeza. No negociar nuestras convicciones independientemente de la presión. Porque Dios es el Señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Dios tiene un reinado eterno. Así que no importa quién gobierne, no importa la nación donde vivas, no importa la patria a la cual perteneces. Lo que realmente importa es cuánto honras a Dios con tu vida. Eso es lo que realmente importa. Y yo les digo, llenos del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nos va a guiar a toda verdad. No tendremos por qué temer. ¿Persecución habrá? Como lo dije al comienzo, nuestro Señor Jesús nos la anticipó. La va a haber dificultades, va a haber aprietos. Pero también nos enseña la Escritura a clamar a nuestro Dios, a pedirle paz que sobrepasa todo entendimiento, a pedirle sabiduría para mirar qué órdenes acatar. Las del cielo, las de la tierra, coinciden o no. Sabiduría, discernimiento, lo que pidió Salomón. Se le apareció Dios y le dijo, pídeme lo que quieras. Bueno, Dios, gobierno un pueblo tan numeroso como las arenas del mar. Ayúdame a discernir entre lo malo y lo bueno. Y Dios le dio sabiduría. ¿Cuánto debemos clamar a nuestro Dios? Por sabiduría. Para terminar, en el versículo 28 del libro de Daniel, en el capítulo 6, dice, fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel prosperó durante 4 reinados, como lo mencioné al comienzo. El del rey Nabucodonosor, el de su hijo Belsasar, los 2 reyes babilonios, y cuando Babilonia cayó bajo el poderío persa, el rey Darío y el rey Ciro, 2 reyes persas. Los gobernantes pasaron,
Pero el hombre de Dios se mantuvo próspero. En medio de dificultades seguramente, pero Dios tuvo el poder de sostenerlo. Mantengámonos fieles a Dios. Es mi invitación a ti, hermano en la fe. Mantente fiel a Dios. Seguramente tienes un jefe pagano. Seguramente hay un gobernante que no es temeroso de Dios en tu país, en tu ciudad, en tu municipio. O seguramente es muy probable. Haz las cosas bien. Honra a tu verdadero jefe, a tu buen jefe, a tu buen gobernante, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Séle fiel, mantente firme, alábalo solo a Él, hónralo solo a Él, mantente firme en la verdad. Y tú que me escuchas, de pronto que te dieron, no eres creyente, o que escuchas esta grabación en diferido, o que ves esto por YouTube o alguna plataforma, de lo que te estoy hablando es del camino del cristianismo. El camino del cristianismo no te va a librar de problemas. Vas a asumir cierto tipo de problemas. Hacer las cosas mal tiene consecuencias. Hacer las cosas bien tiene consecuencias positivas y tal vez adversas, complicadas, difíciles en este mundo. Porque dice la Escritura que este mundo está gobernado por las tinieblas. Y si tú quieres ser luz, vas a recibir oposición, vas a tener problemas. Te podrás ver incluso en algún momento en medio del foso de los leones. Pero que eso no impida que hagas la obra de Dios. Eso no impidió que nuestro Señor Jesús hiciera lo que Dios le mandó a hacer. Aunque le costaba trabajo y aunque él mismo en Getsemaní, nuestro Señor Jesús oraba diciendo, Dios, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús cumplió. Jesús obedeció a nuestro Dios. La adversidad, las situaciones, la tortura que sufrió nuestro Señor Jesús, el separarse por primera vez de su Padre para hacerse él mismo pecado y recibir todo el pecado del mundo, algo horrible, algo que él llamó el trago amargo y que el Evangelio de Lucas habla que generó tanto estrés en él que en su oración sudaba como si fueran gotas de sangre. Eso no impidió que él llevara a cabo la obra redentora, la salvación, por un propósito mayor. Yo agradezco a nuestro Señor y Dios porque nuestro Señor Jesús vino a este mundo, nos enseñó cómo vivir, nos dio el verdadero sentido a las Escrituras, el verdadero sentido a la ley y nos da libertad. Nos enseña, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La cruz es el símbolo de un gran sacrificio al acceso de muchos, pero que no todos están aceptando. Tú, como hijo de Dios, en este momento vamos a tomar del pan y el vino. Tomémoslo con tanto júbilo, con tanta alegría. Nuestro Dios es el Rey de Reyes, el gobernante, el que sí es un verdadero gobernante, jefe. Es nuestro Padre además. Y Él sí sabe cómo hacerlo. Hallemos paz en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que en medio de tanta adversidad perseveró y cumplió con lo que debía hacer. Perseveremos, tomemos este pan y este vino que dice que es verdadera comida y verdadera bebida. Fortalezcamos nuestro espíritu para enfrentar un mundo tal vez difícil, pero con la fuerza que solo te puede dar el Espíritu de Dios, que solo tienen los verdaderos hijos de Dios. Les pido que me acompañen en una oración. Bueno, mi Señor y Dios, gracias por poder compartir de tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres el verdadero gobernante de nuestras vidas. Tú eres nuestro verdadero Rey. Tú eres nuestro jefe, nuestro Señor. Somos siervos tuyos, Padre. Y tú nos has tratado no como a empleados, como esclavos. Nos tratas como hijos. Nos instruyes para nuestro verdadero bien. Y no solo eso, por nuestra incapacidad de hacer el bien, enviaste a nuestro Señor Jesús para enseñarnos,
para morir por nosotros. Gracias por poder tomar del pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro hermano mayor, del Señor de señores, el que perseveró ante tanta adversidad, el que llevó a cabo tus instrucciones, el que nos enseña verdaderamente que lo que pase en este mundo no importa, siempre y cuando lleguemos al cielo, siempre y cuando vivamos una eternidad contigo. Ayúdanos, Señor Dios, a mantenernos firmes. Ayúdanos a predicar la palabra de Dios todos los días, cada domingo, en donde estemos, podamos ser luz a pesar de tanta oscuridad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te oramos, Padre Santo, y te agradecemos por este tiempo. Amén.